Y como ya les mencioné, lo seguimos anunciando para celebración. Tuvimos una petición contestada. Hace semana y media nos dimos cuenta que estamos embarazados. Así que estamos esperando otro bebito. Ya creo que ya la mayoría sabía. Nuestro hermano todavía no sabía, ¿verdad? Hermano Salomé todavía no sabía. Bueno, para que ore por ese bebé, ya sea niño o niña, pero que crezca saludable, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero dejo el tiempo a ustedes, hermanos, si tienen alguna petición para extender en oración. Uh-huh. Muy bien, ¿alguien más? Uh-huh. Amén. Por David, nuestro hermano Salomé. ¿Alguno de ustedes, hermanos? Sí, yo pido oración por nuestra iglesia, Revolución, para que Dios nos mande crecimiento, gente con hambre de su palabra. Y por nuestro aniversario, el 22 de febrero, vamos a tener nuestro primer aniversario. Y por dos jóvenes que están ya confirmados para bautizarse, para ese mismo día. Okay. Por Amén. sus luchas, porque sé que están siendo probados. Es Santiago, Dama, Dios nos ha manifestado. Y Héctor Hijo. sigue pensando todavía. Wow. Hay que orar por él. Muy bien, hermanos, sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer una oración. Padre eterno, gracias, Señor, por esta mañana, porque nos das la vida, nos da la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Señor, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos este servicio que pues tomamos un día de nuestra semana para enfocarnos en ti, para venir a agradecerte, para meditar en ti, Señor, y queremos en esta mañana levantar tu nombre en alto en nuestras vidas. Y Señor, pongo en tus manos a nuestros hermanos, toda la iglesia, como mencionaba mi hermano Armando. Señor, que podamos seguir adelante, creciendo, que podamos siempre ver a nuestra iglesia como una iglesia creciente, Señor. Danos una visión que va de acuerdo a la conciencia tuya, Señor. Te rogamos por nuestro pastor, por pues todos los que estamos también apoyando y liderando nuestra iglesia. Te ruego, Señor, que podamos ser unos ejemplos en donde no haya ninguna mancha dentro de nosotros. Señor, sabemos que pues somos seres humanos, cometemos errores, pero Señor, ayúdanos a representarte de la mejor manera y sobre todo con nuestras actitudes, nuestras acciones, Señor, y nuestro trabajo, el ejemplo que damos, Señor, de una vida que te agrada a ti. Pongo en tus manos a mi hermano Salomé por su vida espiritual y, Señor, por las peticiones que hay en su corazón, que tú bien conoces. Ponemos en tus manos a David, que es pues este joven hijo de él que está viviendo fuera. Y, Señor, por su vida espiritual, rogamos porque él pueda regresar a ti, Señor. Y te rogamos también, Señor, por esta iglesia que ha comenzado ya, que va ya a ser un año de que se comenzó el primer servicio. Y rogamos por estos jóvenes que están pues tomando la decisión de bautizarse y públicamente expresar que han creído en ti como Señor y Salvador. Rogamos por este hermano que
todavía está indeciso, que tu Espíritu Santo lo mueva a tomar esa decisión. Igualmente nuestra iglesia, nuestros hermanos que no se han decidido bautizarse, Señor, te rogamos por ellos que tú pongas en sus corazones tomar esa decisión de obediencia, Señor. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por la visita que tenemos el día de hoy. Rogamos que podamos ser de bendición siempre a cada persona visitante que llega, y que sobre todo te encuentren a ti aquí en este lugar con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, hermanos, esta mañana quiero compartir algo con ustedes de manera de ánimo. Le voy a pedir a Joana, ahí mandé una presentación, y yo me acuerdo que tenía un compañero en la escuela, no sé qué tenía él, pero él siempre traía ánimo. Ustedes han encontrado personas que cuando ustedes se acercan a ellos y las palabras que te dicen son muy como edificantes, te hace sentir bien estar en la compañía de una persona así. Básicamente esas personas atraen a otras personas, pues quieren estar alrededor de ellos, porque todo lo que está a su alrededor es de ánimo, te edifica, te hace sentir bien. En el contraste, pues una persona en la cual pues hay mucha negatividad en alrededor, trae como una aura, ¿verdad? Así como que no queremos acercarnos mucho, como que no nos da mucha confianza. Pero el día de hoy, hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes a que nosotros podamos seguir uno de los ejemplos muy hermosos en la Biblia de un personaje que nos enseña varios principios en la manera en cómo él se condujo en el Señor. Este personaje es Bernabé. Quiero compartir con ustedes y animarles a que seamos todos un Bernabé y en el ministerio de animar a otros. Qué hermoso es, como dije, acercarse a alguien que siempre tiene una palabra de ánimo, ¿sí? Y yo le pido a Dios que me ayude a ser ese tipo de persona para los demás, porque de esa manera tú puedes ser una gran bendición. Alguien está pasando por un día terrible, puedes levantar su ánimo, y bueno, Dios te puede usar grandemente, así como utilizó a Bernabé múltiples veces. Un hombre que se entregó a la voluntad del Señor, un hombre que dejó a Dios usarle en su vida. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros como iglesia seamos fortalecidos. Sobre todo, esa fortaleza viene del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir una vida exitosa en nuestra vida espiritual, ¿sí? Una vida santa ante los ojos de Dios, pero sobre todo una vida de gozo interior, ¿sí? Una vida de gozo interior, no importando cuáles son las circunstancias que están pasando en nuestra vida. Entonces, la fuente de todo gozo, la fuente de todo ánimo es Dios mismo. Amén. Él es nuestra roca, Él es nuestro auxilio. Si ustedes, cuando estamos leyendo múltiples salmos, podemos ver al salmista David, ya sea Emán o otros de los salmistas que escribieron los salmos, podemos ver cómo ellos en sus tribulaciones siempre miraban a Dios y de ahí extraían esa confianza y ese ánimo. Entonces, hermanos, sobre todo, yo creo que una vida como la de Bernabé estaba fundamentada en Dios, y él adquiría ese ánimo, adquiría esa energía que traía, ese positivismo o esa visión de lo que Dios estaba viendo de parte de Dios mismo. Es importante nuestra relación con Dios como primer punto para ser un Bernabé. Un Bernabé que anima a los demás. Entonces
Nosotros, hermanos, aquí en la iglesia, muchos de ustedes y muchos de nosotros hacemos trabajos que muchos no observan, pero que son pues básicamente la roca de nuestra iglesia, ¿sí? Algunos de ustedes se preocupan por conversar con otros sobre las cosas de la Biblia, ¿sí? Les comparten alguna tribulación que están pasando y dan un consejo en el ámbito personal. Algunos de ustedes están discipulando a otros. Algunos de ustedes están orando por otros en esas llamadas que les hacen y les preguntan, ¿cómo puedo yo? ¿Hay algo que puedas orar, que pueda yo orar por ti, por tu vida? Y muchas de esas cosas, algunos de ustedes también van y visitan, ¿sí? Y qué bendición es recibir una visita en donde recibes ánimo de la palabra del Señor, ¿ah? Y que pues tu perspectiva después de haber recibido esa visita, bueno, cambia de una manera positiva espiritualmente, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hacemos trabajos que otros no observan, porque es un trabajo que se hace entre semana, es un trabajo que se hace fuera de estas puertas. Esos son los trabajos de ánimo, de fortaleza, que son los mejores ejemplos de Bernabé, ¿sí? Aquellos que están sosteniendo desde el ámbito personal, desde la edificación personal, uno a uno con otros. Por eso, hermanos, yo creo que mientras estamos nosotros siguiendo con nuestros esfuerzos para ser una iglesia que no tan solo recibe de manera correcta a los nuevos visitantes sino también los edifica en el discipulado, es necesario podamos ver a Bernabé y tomar de él ánimo para que nosotros sigamos adelante. ¿Amén? Necesitamos esos ejemplos, como dice Hebreos 13, que tenemos una gran nube de testigos, un gran conjunto de personajes que siguieron los caminos de Dios y sirvieron al Señor de manera que le agradaron. Entonces, me gustaría comenzar con son 4 puntos que quiero compartir con ustedes, hermanos, para animarles a ser un Bernabé. Vamos a aprender esos principios que extraemos de Bernabé. ¿Amén? Entonces, el primer punto que quiero compartir es Bernabé, el que anima con hechos, no solo con palabras, ¿sí? Qué bonito es ver a alguien que te anima con palabras, ¿sí? Pero también te anima con el ejemplo, ¿sí? Alguien que tú como que refuerza a su carácter cuando tú lo ves tomando decisiones que dices, wow, qué ejemplo. A mí me gustaría hacer lo que él hizo, ¿sí? Vamos a darle lectura para que veamos uno de los ejemplos que él puso a la iglesia que estaba de la cual él pertenecía. Vamos a Hechos, capítulo 4, y vamos a leer solo estos 2 versículos, 36 y 37. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Wow. Podemos aquí ver el primer principio, que es el ánimo verdadero se demuestra con entrega. Cuando tú crees en algo, tú pones todo tu esfuerzo allí. Puedo imaginarme, recientemente he estado yo observando cómo el Bitcoin bajó desde lo máximo por ahí llegó a costar como $120,000 por un Bitcoin, pero en estos recientes tiempos bajó mucho, ¿eh? Pero hubo muchos que
y bueno, y aún el día de hoy muchos que dicen, no, eso va a subir. ¿Ah? Y creen tanto en esta nueva economía digital que dicen, no, voy a poner todo ahí, voy a comprar. ¿Ah? Eso es cuando un inversionista dice, aquí está la ganancia, aquí está lo que vale, ¿sí? Entonces toma su dinero y dice, aquí voy a hablar con mis decisiones, esto es lo que vale la pena. Y bueno, hay personajes que invierten en el Bitcoin, hay personajes que creen en cierta compañía, en donde ellos ponen sus inversiones allí y creen en esa compañía. Pero nosotros podemos ver aquí que José, que por su sobrenombre dice que le pusieron ¿qué? Bernabé, hijo de consolación, y vamos a aprender en unos puntos después por qué. Pero vemos que él estaba observando lo que estaba sucediendo, había necesidades en la iglesia, ¿sí? Necesidades entre los hermanos que estaban pobres, y ¿qué es lo que él hizo? Él puso un ejemplo, hermanos. Él tenía una propiedad, ¿sí? Y esa propiedad, ¿qué hizo? La vendió, y esa propiedad, el dinero lo trajo para el sustento, para el avance de la obra de Dios. Amén. El día de hoy vivimos nosotros solamente pues pensando en nosotros mismos, siendo que la obra de Dios necesita también seguir adelante, ¿sí? Una persona que no tan solo te habla con las palabras y te enseña con las palabras, pero también te enseña con los hechos, ¿sí? Es una persona que inspira. Bernabé dio de lo suyo para fortalecer a la comunidad. Qué bonito es eso. Bueno, yo no sé si como qué tantas propiedades tenía Bernabé, ¿verdad? No sé si era una de miles, ¿sí? O a lo mejor era su única. Pero lo que podemos ver aquí, este principio es que el ver por la obra, para que no haya falta en las necesidades. Es mejor, como dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Y yo me he puesto a pensar por qué es esto realidad. Pues simplemente, si te pones del lado del que recibe, ¿por qué recibe? Porque está en necesidad. Y el que está en el lado del que da, bueno, porque seguramente tiene abundancia o tiene confianza en el Señor, aunque no tenga tanta abundancia, está poniendo su fe en Dios. Entonces, hermanos, seamos animados unos a otros al vernos, entregarnos totalmente, ¿sí? Así como Bernabé se entregó no tan solo en servicio, entregó también de lo suyo, entregó tiempo, y lo que nosotros podemos hacer también es entregar alguna visita, una conversación, tener paciencia, orar con alguien. No todos lo ven, pero Dios sí lo ve. Y lo más importante es que Dios lo vea. Amén. Entonces, vemos a Bernabé dando un ejemplo de entrega, un ejemplo a la iglesia que estaba a su alrededor. Hermanos, nosotros también, cuando animemos a los demás, cuando tengamos esa oportunidad, ¿sí? No tan solo estamos hablando de dar al beneficio de la iglesia, sino también de los unos por los otros, ser ¿cómo se dice? Generosos con los hermanos. Y es una de las cosas que todos, bueno, yo personalmente necesito aprender mucho, ser generoso con las personas, ¿sí? En unas ocasiones cuando uno dice que cuando
Muchas veces vienen personas que necesitan realmente. Dice la palabra de Dios que nosotros no endurezcamos nuestro corazón para el que está en necesidad. Y cuando no endurezcamos nuestro corazón, cuando alguien pasa a través de una tribulación y nos vayamos indiferentes, hermanos, ¿sí? Vayamos y démosle una palabra de ánimo, demostremos amor. Amén. Sí. Entonces quiero animarles, hermanos, que seamos como Bernabé en este aspecto, que todos tenemos mucho que aprender en este aspecto de no tan solo ser ánimo con las palabras, sino también con los hechos. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos aprender de su vida. La segunda cosa es Bernabé, es el que ve el potencial donde otros ven sospecha. Tremendo, porque aquí en la vida de Bernabé, en el contexto podemos ver la vida de Pablo. Pablo, que antes de ser Pablo se llamaba, ¿cómo? Saulo de Tarso, sí. Saulo era un perseguidor de la iglesia, una persona que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al arrastrar a los cristianos a las cárceles. Pero Dios obra en su corazón. Vemos que tiene una experiencia sobrenatural, tiene una experiencia directamente con el Señor Jesucristo y hay una transformación en su vida. Pero después de eso, él llega a Jerusalén y los creyentes en Jerusalén tenían miedo. Vemos que tenían miedo, para ellos era el perseguidor, ¿verdad? Y vemos entonces este pasaje en Hechos 9, 26 y 27. Vamos a leerlo todos juntos, este pasaje, Hechos 9, 26 y 27. Dice, todos, 1, 2, 3. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y recordemos qué sucedió en Damasco. En Damasco él empezó a dar testimonio del Señor Jesucristo. ¿Y qué le sucedió? Sí, lo querían matar. No recuerdo exactamente, pero fue esa la ocasión en que casi murió. Creo que fue cuando escapó en una canasta. A ver, ayúdame, apóstol Pablo, ayúdame, hermano. ¿Cuándo casi se murió? ¿Sí? Creo que sí. Sí, aquí se me hace que escapó. Ajá. Bueno, entonces, hermanos, pero vemos que pues casi lo mataron, ¿verdad? Y Bernabé viene, toma a Pablo y él está diciendo, ¿sabes qué? Yo, como dicen aquí, yo doy mi palabra por ¿verdad? Porque he visto lo que Dios ha obrado en este hombre, ¿sí? Así que si creen en mi testimonio, estoy dando testimonio de él. O sea, básicamente él como que firmó allí ¿cómo se dice? Le firmó como cuando te piden que firmes para que te presten, por otro, como fiador, sí. Ajá. Entonces, Bernabé pudo ver el potencial de Pablo cuando otros estaban sospechando de él, ¿sí? Y eso fue un gran testimonio, y Dios utilizó a Bernabé para abrirle la puerta a Saulo y tener esa conversación con los discípulos que pues en ese tiempo tenían temor de él. Así que, hermanos, quiero hablar de esto. En principio número 2, el ánimo protege el crecimiento de los nuevos. ¿Amén?
En nuestra iglesia queremos que crezca. Mi deseo es que nuestra iglesia crezca. Y que, como ya les mencioné, que compremos aquí el terreno de un lado que está de cuadra a cuadra, ¿sí? Y construamos allí. O si no es aquí, pues en alguna otra parte de la aquí en Houston, pero que nuestra iglesia pueda crecer, no tan solo en número, sino que crezcamos todos para ser más como Cristo. Eso es sobre todo la meta principal. Pero hermanos, para poder crecer necesitamos proteger a esos nuevos, ¿sí? Ver por ellos, ser ánimo para ellos, y así como lo fue Bernabé. Bernabé entonces vino aquí a ser como un puente para Saulo, para Pablo. Él defendió la obra que él pudo ver que estaba ocurriendo en Saulo, y entonces lo acompañó en ese proceso, lo trajo a los discípulos. Entonces, eso es literalmente lo que cada uno de nosotros debemos hacer: ayudar a los demás para que no se queden afuera por temor, ¿sí? De que no sé, estoy dudando si entrar a este edificio o no entrar, sino ser aquellos que van y son ese puente que les ayuda a sobrepasar cualquier tipo de vergüenza que puedan tener, donde hay cualquier tipo de desconfianza. Y bueno, necesitamos ayudarles a estos nuevos a ser integrados en nuestra iglesia. Amén. En las actividades de nuestra iglesia, en lo que nuestra iglesia ese es su propósito y lo que hacemos. Hermanos, necesitamos personas que, como ya vimos ahorita, que animemos con los hechos y con el ejemplo, amén, pero también que protejan a los nuevos, a los que vienen, y sean esos puentes para que ellos se sientan integrados en nuestra iglesia. Amén. ¿Cómo vamos a crecer como iglesia si no integramos a los demás? ¿Sí? Básicamente, si nosotros no integramos, si no conversamos, si no edificamos a los nuevos, especialmente a esos que no han conocido como Señor y Salvador, que están todavía buscando a Dios, ¿cómo vamos a poder como iglesia serles de bendición? ¿Sí? Entonces, hermanos, eso crea un ánimo. Estoy seguro que muchos de los nuevos que ustedes pues de repente reciben, les hacen conversación, les dan un pequeño consejo, les hablan de Cristo, esas personas se van de aquí animados, ¿sí? Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos ser, porque hay muchos Saulos, ¿sí? Allá afuera, que necesitan ese puente para traerlos aquí, nosotros serles de ánimo. Amén. Entonces, necesitamos convertirnos por eso en unos Bernabés, decidir ver el potencial en otras personas. Por ejemplo, qué bonito, me da gusto que ver a Gamaliel, ¿verdad? Ya en la iglesia, en la iglesia de Revolución, que está decidiendo bautizarse, ¿verdad? Y bueno, también el otro joven, Santiago. Podrías decir, no, pues estos jóvenes pues están chavos, a lo mejor les gusta otro tipo de vida, pero no, hay un potencial que el Espíritu Santo está obrando en ellos. Hay una transformación, y eso es lo que, hermanos, nosotros necesitamos desechar el pensamiento que no va, como aprendimos la semana pasada en la predicación, que no va conforme a la conciencia de Dios, o como no va conforme al carácter de Dios, porque Dios es un Dios todopoderoso y Él puede obrar el cambio y transformación en cualquier persona. Pero nosotros no debemos de dudar de eso, no debemos de dudar de la benevolencia de Dios, que Dios es poderoso para transformar vidas. Entonces, debemos conducirnos en estas relaciones con los nuevos pensando en que Dios puede hacer esa transformación, ¿sí?
Y para eso necesitamos la ayuda de Dios. ¿No? Pensemos, cada vez que nos acercamos a Dios, a un joven, a un jovencito que lo ven ahí un flaquillo, que como que no nadie da un 5 por él, ¿verdad? Cuando si ese jovencito a lo mejor crece después, va a poder ser un gran hombre, o esa jovencita una gran mujer de Dios, ¿sí? Entonces, no olvidemos a esos pequeños, no olvidemos el ministerio de los niños también, ¿sí? Porque es esencial, hermanos. ¿Qué impacto estamos teniendo en la vida de ellos? ¿Sí? No tan solo a los adultos, pero también los niños y los jóvenes. Entonces, oren mucho por estos ministerios, hermanos. ¿Sí? El ministerio de niños, el ministerio de jóvenes. ¿Sí? Necesitamos hacer mucho trabajo, pero también necesitamos muchos hermanos que se involucren en trabajar en la obra del Señor. ¿Amén? Entonces quiero animarles entonces a esto, a ver el potencial que Dios puede hacer en alguien, en vez de estar sospechando de alguien. Veamos lo bueno de los demás. No sé por qué, pero yo podrían decir de mí que soy muy como ingenuo, pero yo siempre trato de pensar lo mejor de las otras personas. Y espero que eso siempre, mi testimonio haya sido con ustedes ¿verdad? Y tratar de ver lo bueno aún en las acciones de otros, ¿sí? No, pues es ver lo bueno. Entonces, hermanos, tercer punto, para asemejarnos más a Bernabé, él lo que nos enseña es que el que reconoce la gracia, él reconoce la gracia de Dios y la impulsa. ¿Amén? Reconoce en dónde Dios se está moviendo y la impulsa. ¿Sí? Él, pues para poder reconocer esto, necesita estar pues en comunión con el Espíritu Santo para ver, esto Dios está haciendo, bueno, aquí voy a trabajar. Vamos a ver Hechos 11, 22 al 24. ¿Qué nos dicen? Hechos 11, 22 al 24. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, aquí lo que vemos es que estaba sucediendo algo en Antioquía, y escucharon ellos pues noticias, que Bernabé escuchó noticias, dice que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Antioquía está hacia creo que hay dos Antioquías, pero está al norte de Jerusalén, yéndose más así a los caminitos así alrededor de ese mar que está ahí, Mediterráneo, creo que es el Mediterráneo, pero está un poquito así ahí en la curvita, en el camino. Entonces no está tan lejos, no sé cuánto se hacían cuando en ese tiempo caminando, unos días yo creo. Pero las noticias llegaron. Dios estaba obrando en Antioquía. Tanto estaba obrando en Antioquía, que en Antioquía fue el lugar primero en donde se le llamó cristianos a los creyentes en Jesucristo, a los creyentes del camino. Entonces, pero bueno, aquí el punto es de que vemos que Bernabé reconoció lo que estaba sucediendo. Dice allí ese pasaje que fue a Antioquía, y dice: cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿Sí? Vio la gracia de Dios y se regocijó. Me imagino que, ¿qué creen ustedes que vio cuando llegó? Posiblemente vio una gran cantidad de personas que estaban deseosas de conocer del Señor. Vio personas que estaban dando testimonio del Señor, tanto que les llamaron
en ese lugar, los primeros cristianos, que es un pequeño Cristo, es lo que significa. De manera despectiva como lo estaban diciendo, no, esos cristianos, ¿verdad? De manera despectiva, pero tantos estaban pareciendo al Señor Jesucristo que así les llamaron. Entonces él vio que algo estaba sucediendo ahí, el Espíritu Santo se estaba moviendo en ese lugar. Entonces cuando lo vio se emocionó. Qué bonito es, hermanos, ver a personas, y también son de ánimo, personas que se emocionan por la obra del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos están emocionados por lo que Dios puede hacer con su vida y con nuestra iglesia? Se emocionan, se emocionó. ¿Sí? Y qué bonito es ver ese tipo de personas que están emocionadas. ¿Sí? Porque Dios obra en ellos mucha diligencia, mucho deseo de participar. Y no tan solo eso, fíjense lo que hizo. Él se gozó, pero dice, exhortó a todos. ¿A qué los exhortó? Exhortar significa animar a alguien a que haga algo, ¿verdad? Algunos piensan que es como de regaño, pero no significa eso. Significa que simplemente es animar a alguien a que haga algo, ¿sí? Lo puede decir con regaño, pero también lo puede decir de una manera con ánimo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les dijo? A que todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Propósito de corazón. Hace unos meses les enseñé a los jóvenes la importancia de determinarse a sí mismos seguir al Señor. Determinación, ¿sí? Que viene con propósito de corazón, es cuando te determinas. Cuando dices, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer esto, estoy determinado. O sea, ya terminé con esto y voy a comenzar a hacer esto otro. Esas son decisiones que Dios quiere que tomemos, hermanos. Y Él les estaba diciendo, ¿saben qué? Determínense con propósito de corazón. No importa lo que suceda, porque en el contexto vamos a ver que había persecución. No importa lo que suceda, permanezcan fieles al Señor. Permanezcan fieles al Señor. O sea, qué bonito es alguien que viene y te dice, hermano, yo sé que estás pasando por esa situación, pero yo veo que Dios está trabajando en tu vida, permanece fiel en el Señor. Amén. Qué bonito. Qué ánimo. Entonces, eso es lo que podemos aprender aquí de Bernabé. Él reconoció la gracia de Dios, la obra que Dios estaba haciendo, y la impulsó, los exhortó, ¿sí? Entonces, este es el principio tercero que quiero que llevemos de Bernabé. Un Bernabé sabe celebrar y sabe exhortar, ¿sí? Sabe celebrar y sabe exhortar. Qué bonito aniversario tuvimos. Amén. Eso es celebrar, declararlo, decir, hermano, tuvimos un muy hermoso aniversario. Tuvimos una excelente predicación que nos retó. ¿Sí? Qué bonito celebrar, ¿no? Ver lo bueno de lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. ¿Sí? Ver lo que Dios está obrando en nuestra iglesia, celebremos. Y no tan solo eso, hermanos, exhortemos de manera que nos animemos unos a otros. ¿Sí? ¿Cuántos han estado llegando aquí con nuestro pastor o con algún otro líder que han visto que ha estado luchando, pero aunque sea está esforzándose, ¿verdad? Hermano, estoy orando por usted. Siga adelante. Eso es lo que hizo Bernabé. Los exhortó. Sigan adelante. ¿Sí? Necesitamos practicar más esto, hermanos, ser más Bernabés que celebran los éxitos de los demás. ¿Sí? No tan solo en la vida espiritual, sino también en la vida secular. Qué bonito, ahorita estaba en la mañana
escuchando a alguien que le estaba reconociendo el trabajo de un logro aquí, a alguien más, ¿no? Qué padre, o sea, pocos son los que llegan a estar en esa competencia, ¿no? Entonces, y animarles a seguir adelante, ¿sí? Animémonos, exhortémonos, celebremos unos con otros, amén, hermanos. Sí, porque eso cambia la mentalidad, eso cambia nuestro espíritu hacia las cosas. Un Bernabé sabe celebrar y sabe exhortar. Entonces hay que celebrar, hermanos, lo que Dios está haciendo entre nosotros. Porque, bueno, sabemos, algunos de repente van a ser los que animan y celebran y exhortan, pero después a lo mejor van a estar pasando por un tiempo difícil, y aquellos que fueron exhortados y animados por aquel anteriormente van a necesitar animarlo también de repente, porque la vida es vida, ¿no? La vida es vida. ¿Sí? Sus situaciones pasan. El enemigo también está trabajando. Tenemos enemigos: el mundo, la carne y Satanás mismo. Entonces, hermanos, edifiquémonos unos a otros como iglesia. Y quiero hablar de ese último cuarto punto. Bernabé, el que multiplica el ministerio buscando ayuda. Vamos a ver ese último pasaje, Hechos 11, 25 y 26. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, entonces, ¿qué había sucedido? Bueno, lo que había sucedido es de que se escucharon buenas noticias que estaba sucediendo en Antioquía. Él fue, les exhortó y les animó, y dice: aquí se me hace que va a ser un buen lugar para que me traiga Saulo. ¿Sí? Él dijo: aquí necesitamos más trabajadores. Y él sabía que Dios estaba haciendo algo en Saulo, después Pablo. Y entonces, ¿qué hizo? Multiplicó el ministerio. Se jaló a Saulo, a Pablo, y se puso a trabajar con él allí. Fíjense, dice que se congregaron allí un año como iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces allí estuvieron congregándose, reuniéndose, y ellos estuvieron enseñando, trabajando en la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos multiplicar los esfuerzos. Si tú estás envuelto en algún ministerio en tu iglesia, multiplica los esfuerzos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Anima a otros a que se involucren también, ¿sí? Para servir al Señor. Cualquier ministerio que tú estás haciendo, jálalos, vente, ayúdame a esto. ¿Sí? Si no estás en algún ministerio, bueno, pues incorpórate en algún ministerio para servir a Dios. ¿Sí? Entonces, seamos esos Bernabés. En este principio 4 el ánimo también es saber compartir la carga y formar a otros. Como iglesia, hermanos, queremos formar líderes, ¿no? Porque el pastor no va a estar con nosotros toda la eternidad. Es posible que a lo mejor yo también no esté aquí de repente algo sucede, no sé, pero ¿quién va a estar detrás? Necesitamos incorporar, empezar a formar líderes, a formar
personas que van a estar trabajando aquí en la obra. Entonces, y que no tan solo en el liderazgo, digamos, como en la iglesia como pastores, sino también maestros de escuela dominical, personas que están en el discipulado, personas que están en recibiendo invitados y personas que están saliendo a evangelizar. Hermanos, necesitamos trabajar y animar, formarnos unos a otros. Hermanos, entonces como conclusión, me gustaría que aprendamos de Bernabé el ánimo que demuestra con entrega, ¿sí? Demuestra con entrega. Entreguémonos, ¿sí? Con los hechos. Número 2, y no sé por qué se puso 1 ahí, creo que va a ser puros unos. El ánimo ve potencial y construye puentes. Hay que orar que Dios nos dé esa visibilidad de Él cuando vemos a alguien, ¿sí? Para ponerle realmente la importancia en su vida espiritual. 3, el ánimo reconoce la gracia y llama a perseverar. Exhorta, ¿sí? Celebra. Y número 4, el ánimo multiplica, comparte la carga y forma a otros. Hermanos, queremos en esta iglesia formar a otros para el ministerio de la iglesia. Amén. Para servir al Señor. Entonces, ¿cómo ven si nos ponemos un reto? Seamos un Bernabé esta semana. Seamos de ánimo a alguien, siguiendo uno de estos ejemplos de los que hemos estado hablando. A lo mejor hacerle una llamada a alguien y hacer una oración. Alguien que no ha estado viniendo ya, que pues no sabes por qué no ha venido, échale una llamada y dile si tiene alguna petición, ora con esa persona en el teléfono, ve a visitarlo, manda un versículo, no sé, lo que Dios ponga en tu corazón. Amén. Entonces seamos de ánimo unos a otros, sigamos el ejemplo de Bernabé, seamos Bernabés, hijos de, ¿qué significaba? Hijos de consolación. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, gracias Señor por este hermoso día. Gracias Señor por tu iglesia. Gracias porque sabemos que esta iglesia tiene Bernabés ya, Señor. Ruego que tú nos permitas fortalecernos como hermanos, que más Bernabés surjan en nuestra iglesia, Señor, más siervos, más siervas. Danos un corazón generoso, Señor, danos los ojos para ver lo que tú estás trabajando alrededor de nosotros. Danos la valentía para también ir y buscar a los que necesitan necesitan un puente para venir a la iglesia, para integrarse. Y también ayúdanos, Señor, a pues celebrar, a exhortar, de manera que nos animemos unos a otros a perseverar. Úsanos, Señor, en este día. Pon en nuestro corazón ese poder de tu Espíritu Santo para hacer grandes cosas para ti, Señor. En nombre de Jesucristo, amén. 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 Bueno, vamos a tener